atrás. Entonces, esta clase tiene como subtítulo Una iglesia saludable. Y hoy más que todo queremos mirar la pregunta, ¿cómo reconocer una iglesia saludable? Hablamos acerca de que de la sana doctrina es la enseñanza de Dios que nos acerca a Dios. Entonces dijimos que doctrina es una enseñanza. Obviamente es un término que se usa en las iglesias, pero doctrina puede ser cualquier tipo de enseñanza o de creencia que una persona o un grupo tenga como práctica. Entonces, la pregunta que hicimos hoy, o que vamos a mirar hoy, es cómo reconocer una iglesia saludable. Y antes de que miremos esto, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué son las cosas que usted puede notar o puede decir, bueno, esto es para mí una iglesia saludable? Si usted tuviera que compartir o si le preguntaran a usted, ¿qué es para usted una iglesia saludable? ¿Qué usted contestaría? ¿O cuál sería su entendimiento, su opinión al respecto? ¿Qué o cómo usted reconocería que una iglesia es saludable? Pueden contestar el que guste. Recuérdese que usted tiene que abrir su micrófono que está en mudo. Para mí, pastor, una iglesia saludable es donde se predica la palabra, donde se enseña el amor de Dios y la salvación de las almas. Amén. Amén. Una iglesia que va de acuerdo a lo establecido por la palabra de Dios, a sana doctrina. A sana doctrina. Yo digo, pastor, una iglesia, debe poner mi cámara, es que si una iglesia donde se ven los frutos del Espíritu Santo, pues yo digo que es una de las mayores evidencias que el Señor está ahí, que una iglesia es saludable, porque si el amor no está, si no está, como usted estuvo hablando, yo creo que no fue el domingo pasado, creo que fue, usted habló algo, dijo, leyó la parte donde están los frutos del Espíritu, que paciencia, benignidad y todo eso. Entonces yo creo que todo eso se debe demostrar en una iglesia que es saludable. Amén, amén. Entonces, como ustedes saben, nosotros somos la iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia es la gente. Lo que compone a una iglesia es las personas que habitan o que se reúnen para adorar al Señor. Mucha gente en la actualidad entiende que la iglesia es un edificio y tendemos a decir, incluso nosotros mismos muchas veces decimos, yo voy para la iglesia. Y no hemos acostumbrado a decir eso, pero en realidad nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el grupo de personas que se reúnen para alabar al Señor. Y a manera de repaso, la iglesia viene de la palabra eclesía, lo cual significa una asamblea o una convocatoria. En nuestros tiempos eso sería como una junta de vecinos. Ese es un grupo de personas que se junta para hablar acerca de un tema, o una convocatoria para hablar acerca de algo. Nosotros nos reunimos para adorar a Dios. Entonces la iglesia no es el edificio, sino somos nosotros. Cuando hablamos de iglesia, cuando hablamos de creyentes, eso somos nosotros, la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y mire qué interesante, que no solamente somos los que nos reunimos para adorarle, sino somos los representantes de Cristo. Somos el cuerpo, somos el corazón, somos las manos, somos los pies, la voz y que alcanza al mundo. Una de las cosas que siempre, cuando nosotros tenemos la oportunidad de salir a evangelizar o salimos a hacer una obra de caridad, a veces cuando hacemos pan con chocolate, una de las cosas que yo siempre le digo a las personas es, nosotros venimos en representación de Dios. Y siempre me gusta decirle, si nosotros estamos aquí hoy, es porque Dios estaba pensando en ti. Y siempre que le hablo a una persona, siempre le digo lo mismo. Si yo estoy aquí hoy, si te estoy hablando hoy, es porque Dios
te tenía en mente. Entonces yo soy ese representante que Dios movió, que puso el interés, que puso la inquietud para que te hablara. Entonces, por eso decimos que somos las manos, los pies, el corazón, los ojos de Dios. Y esa es nuestra encomienda, de que nosotros vayamos o estemos entre la gente, pero que seamos esos representantes de Dios. Entonces, la iglesia tiene una misión, o como es conocida como la Gran Comisión, la cual habla en Mateo 28, 19 y 20. Mateos 28, 19 y 20 habla acerca de la misión que la iglesia tiene. Mire, es bien interesante que cuando usted mira a una compañía, la que sea, o incluso en el momento que una persona decide hacer un negocio y necesita una aprobación o necesita un capital del banco, un préstamo del banco, tiene que hacer un plan de negocio. Y en ese plan de negocio, una de las preguntas que tienes que contestar es: ¿cuál es la misión? ¿Para qué vas a hacer lo que vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? Entonces, ¿cuál es tu misión? Servir a la gente, cocinar a la gente, haz lo que sea que vayas a hacer. Si eres dentista, vas a prestar un servicio dental. Toda compañía tiene su misión, todo negocio tiene su misión, todo plan o todo grupo o empresa tiene su misión. Nosotros trabajamos para la empresa del reino de los cielos, lo cual tenemos como misión predicar el evangelio. Eso fue lo que Cristo le dijo a sus discípulos en Mateo 28, 19 y 20. ¿Cuál era la misión? Dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos a obedecer todos los mandamientos y tengan por seguro que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la misión? Lo primero que la iglesia debe de hacer y que Jesucristo nos encomienda es que vayamos. Nosotros tenemos como práctica es invitar a la gente a que vengan, pero la iglesia como tal, lo cual somos nosotros, es nosotros ir. Y eso es una de las gran manera que podemos ver la salud de una iglesia, que es una iglesia que trabaja de afuera hacia adentro. Estamos afuera en el mundo y estamos trayendo a la gente hacia Cristo. Muchas veces nosotros trabajamos de una manera inversa. Queremos que la gente venga a nosotros o que la gente que está adentro salga. Tenemos que nosotros ir a donde está la gente. Y no solamente es ir, porque en los tiempos de, obviamente, cuando la iglesia da inicio, los discípulos eran pocos. Ahora nosotros somos la iglesia y estamos dentro de la gente. Entonces, ahora que estamos dentro de las personas y estamos con las personas, la misión nuestra es de hacer discípulos. Él dice: vayan, ya estamos ahí, ahora tenemos que hacer discípulos. Un discípulo básicamente es un imitador, alguien que imita a su maestro. Yo me pongo a mirar todo esto y una de las cosas que yo miro es, por ejemplo, vamos a decir, lo mucho que la música urbana o el hip hop, como dicen por ahí, el hip hop en español, ha influenciado al mundo. Este estilo de música cambió la manera de las personas, como las personas se visten, como las personas hablan. Era algo que salió, como quien dice, de los barrios marginados de aquí de los Estados Unidos, pero cambió el mundo, transformó la manera como la gente habla, como la gente ve, el estilo de la música, ha influenciado el mundo entero. Y yo me pongo a pensar en esto, y yo digo, esta música hizo que una generación la imitara. La iglesia viene por miles de años con una verdad, y en vez de hacer que la gente nos imite, nosotros no hemos dejado influenciar y estamos
imitando al mundo. ¿O soy yo el único que lo veo de esa manera? Que el mundo, las modas, las cosas de allá afuera tienen más influencia en nosotros que nosotros como iglesia tenemos en el mundo. Y la idea es de que nosotros deberíamos hacer discípulos, que la gente nos imite. Vayan y hagan que otros los imiten. Donde ustedes estén, la gente tiene que verlo a ustedes y decir, yo quiero ser como esta persona. Yo quiero, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Por qué estás donde está? Entonces, nosotros como iglesia tenemos que hacer que la gente nos imite. Y después que esa gente comience a imitar lo que estamos haciendo, lo cual es Cristo, Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces, nosotros imitamos a Cristo y la gente nos va a imitar a nosotros. Ahora, pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la gente no nos quiere imitar? Y ahí, si usted quiere, me puede compartir unas ideas. ¿Qué usted cree y por qué razones usted cree que la gente ha dejado de imitarnos? ¿Alguien se atrevería a compartir? ¿Por qué usted cree que la gente ha dejado de imitar a la iglesia? Hermana Porque Magda. verdaderamente nosotros no somos imitadores de Cristo. Porque no somos imitadores de Cristo. Porque mire, de una forma y en la casa somos de otra. Y en la casa somos de otra. Por esa razón, dice, para ser como tú eres, no soy cristiano. Entonces, mire qué interesante porque... Pero y como dice la hermana Marta, no solamente eso, sino también, ella dijo en la casa, pero también en el trabajo. Entonces ya se ve cómo se está extendiendo de la casa al trabajo. Entonces la gente dice, bueno, para yo ser como tú eres, mejor me quedo como soy. Amén. Y esto es bien interesante porque mire, la gente le gustaba estar alrededor de Cristo y especialmente la gente que se sentía que era pecador, que era despreciado, que no llenaba los requisitos como que dicen morales o de la sociedad. Esa era la gente que le gustaba estar con Cristo y ellos querían imitarle, querían ser como él. Zaqueo mismo dijo, no, yo quiero ver a Jesús. Y Jesús se va a su casa y cuando se encuentra con Jesús, su vida le cambia. Entonces, había algo en Jesucristo que la gente quería y anhelaba y le gustaba estar con él. Jesucristo, entonces, nosotros como la iglesia tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. El problema que pasa con nosotros es que muchas veces, aunque el Espíritu Santo está en nosotros y podemos dar de ese fruto del Espíritu, muchas veces no dejamos que Él gobierne nuestras acciones y nuestras vidas. Y por eso la gente dice, no, mejor para yo estar cerca de alguien que siempre me va a estar condenando, juzgando, señalando, mejor no. Y obviamente la gente muchas veces su pecado a veces los acusa. Ellos como dice el libro de Juan, la luz vino al mundo, pero la gente amaron más las tinieblas que la luz. Están todas estas cosas, pero aún así, nosotros debemos de ir y predicar. Debemos de hacer discípulos. La Biblia también nos manda, y una de las cosas, mire, que nosotros debemos de entender como iglesia es que debemos de ir y predicar el evangelio a todas criaturas, todo ser viviente. Algo que yo digo que tenemos que entender. La gente nos va a ver y ellos van a querernos imitar, pero no podemos obligarlos a que nos imiten. Nosotros tenemos que predicar y es Cristo, el Espíritu Santo, quien va a hacer convicción a esa persona, va a traer convicción de sus pecados. El trabajo de nosotros, muchas veces nosotros mismos, pastor, yo le estoy hablando, yo le predico, yo le digo, pero la gente no quiere. Mire, algo que usted tiene que entender y yo me encontré con esa verdad en estos días. Y es que la Biblia simplemente y Cristo solamente nos dice, vayan y prediquen. La gente, él nos dice, fórcenlo a que se cambien, oblíguenlo, sino que nosotros, nuestro trabajo es hacerle saber al hombre, a la mujer,
a la humanidad de que hay esperanza para ellos, de que hay una condenación, pero que también hay una esperanza y hay un Salvador que dio su vida, que ya pagó por el precio para que ellos sean salvos. Entonces la gente escoge si acepta a Cristo o no. Pero muchas veces nosotros, y tenemos que tener mucho cuidado en eso y recordarnos esto siempre. Tenemos que hablarle. Tenemos que hablarle de la esperanza, de la salvación, pero a la misma vez tenemos también que entender que es Dios quien va a hacer el trabajo. Mire, el entender esto a mí me ha traído mucha paz, porque yo me he encontrado con personas y tenemos personas en nuestra iglesia que vienen constantemente a la iglesia y están ahí todos los domingos, conocen del Señor, saben que necesitan del Señor, pero no lo han aceptado. Y uno a veces como que se desespera y dice, ¿cuándo que tú vas del paso? Porque uno como cristiano y como pastor, uno ve el potencial de esa persona y uno quiere que esa persona dé el paso, que se convierta al Señor. Pero algo que yo he entendido es de que mi trabajo es de hablarle de la verdad, presentarle la verdad y ellos van a escoger. Y es ahí donde nosotros como cristianos y como iglesia saludable, debemos de entender que la gente siempre tiene el libre albedrío y tiene la decisión de escoger. Que yo puedo predicarte y decirte la verdad y tú puedes entenderla, pero al final la persona es que tiene que hacer la decisión. No porque yo lo estoy presionando, no es porque lo estoy obligando, no porque lo estoy primeramente, ven, pasa al frente, déjame orar por ti. Y después que la persona esté en el frente, quieres aceptar al Señor, ya la persona está al frente, la persona se siente acorralada. Dice que sí para no salir, quizá para no quedar en vergüenza, pero en realidad no fue una decisión propia, sino se sintió presionado. Nosotros tenemos que hablarle de esa verdad a la gente, tenemos que predicarle, pero dejar que ellos sean que tomen la decisión. Te voy a llevar al agua y eres tú quien escoges si tomar sí o no. Entonces, y mire, y eso fue lo que Jesucristo le dijo a la mujer samaritana cuando le habló del agua. Y le dice, él le pidió agua, ella se queja ante el Señor. Después le dice, yo tengo una agua que si tú bebes no vas a volver a tener sed más. ¿Y qué es lo que la mujer samaritana le dice? Dame de esa agua. Ella escogió tomar el agua. Entonces, nosotros tenemos que entender eso mismo. Entonces, como iglesia, tenemos que entender que tenemos que seguir predicando, seguir viviendo una vida que motive a otros, que modele a otros y que inspire a otros a querer ser como nosotros, a querer ser cristianos como nosotros. Entonces, bautizándolo, el bautismo es una declaración pública de nuestra fe en Cristo. Toda persona que conoce del Señor debe de entender que el bautismo es parte de esa publicación, de ese testimonio público a la gente de que ahora eres cristiano. Enséñenles a obedecer todos los mandamientos. Mire algo, otra decisión. Parte de ser una iglesia saludable es que usted le va a enseñar a la gente a obedecer los mandamientos. Usted le va a enseñar la verdad y esa verdad los va a hacer libres. Ellos van a aceptar eso y deben de obedecer los mandamientos. Nuestro trabajo como iglesia es enseñarle a que la gente a la verdad del Señor. Y eso es una de las cosas que yo puedo decir que nosotros como iglesia en Centro Familiar Cristianos tratamos de hacer. Yo he escuchado testimonio de personas que me han dicho, yo fui cristiano por muchos años y conocí una persona que decía, yo fui cristiano por muchos años, pero me convertí en esta iglesia. Entonces, porque nosotros, la decisión, la fe, es algo que uno tiene que abrazar personalmente y hacerlo de uno. Y entender que nuestra fe y nuestra obediencia es para Dios. Entonces, mire algo que pasa muchas veces, y comparando una iglesia saludable y una no saludable, es que muchas veces la gente que
no es saludable como iglesia, y ahora estamos hablando, no estamos hablando del grupo, sino de la persona iglesia. Muchas veces, si no es saludable en su fe, va a vivir una vida de apariencia. Y eso es lo que ha caído muchas veces en la gente, donde la gente cae como en su fe. Yo no puedo vivir la fe, pues entonces lo voy a aparentar. Y se han convertido en una práctica, tradiciones donde la gente llega de cierta manera, pero uno se da cuenta de que su vida de fe no lo es. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Perdón. La iglesia saludable tiene todo tipo de forma y de tamaño. El número de una iglesia no define ni dice si una iglesia es saludable o no. Hay iglesias grandes que están saludables, hay iglesias pequeñas que están saludables de la misma manera. Hay iglesias grandes que no son saludables y hay iglesias pequeñas que no son saludables. Y algo que como dije, algo que usted debe entender, que el número de miembros de una iglesia no determina la salud de una iglesia. Si una sorpresa quizá para muchos es de que el averaje de la iglesia en los Estados Unidos y por ende en gran parte del mundo o casi todo el mundo, lo normal el número normal de una iglesia está entre 100 a 300 miembros. ¿Qué yo le quiero decir con eso? Que hay más iglesias pequeñas que iglesias grandes. Lo normal no es una iglesia de 10,000, 20,000 miembros, 15,000 miembros. Eso no es lo normal, o 5,000 miembros. Lo normal usualmente en los Estados Unidos, como en todas partes del mundo, es una iglesia entre 50 a 300 miembros. Ese es el número normal de la mayoría de iglesias. Entonces, por eso le digo que el número de miembros no determina la salud de una iglesia. Entonces, esto tiene que ver con esto. Todo lo saludable, algo que tenemos que entender es esto. Todo lo saludable, aunque se tome tiempo, crece. Todo lo saludable, aunque se tome su tiempo, crece. Y no solamente crece, da fruto. Todo lo saludable crece y da fruto, aunque se tome años, pero da fruto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que usted y yo, como iglesia, tenemos que crecer y tenemos que dar fruto. Si somos saludables, mire, usted mira si miramos la salud de un niño, si usted se da cuenta, y yo siempre, como que a veces investigo mucho las cosas, y yo le digo, me estaba diciendo a una persona hace unos días que nosotros que venimos de otros países, nuestra estatura o nuestro tamaño de cuerpo debería ser más alta y más grande. Pero por la malnutrición que hay en nuestros países, nosotros no nos desarrollamos al máximo o a la magnitud del cual deberíamos crecer. Porque no había abundancia, no habían todos los nutrientes, todo lo necesario para usted crecer como un niño saludable y crecer en el tamaño adecuado. Muchas veces escaseaban muchas cosas, incluso cuando nos miramos la leche, las cosas necesarias muchas veces no estaban así a la mano todos los días. Por ende, como no había una buena alimentación, no llegamos a la estatura que realmente deberíamos estar. Entonces, es algo que nosotros debemos de entender, que todo lo saludable crece y da fruto. Y muchas veces, y usted lo puede ver hasta en un árbol que usted siembra. Si usted siembra una mata de manzana, usted tiene que esperar usted espera que esa mata de manzana crezca y de manzanas, porque es lo normal. Entonces, mirando la iglesia del libro de los Hechos, y si vamos a Hechos 2:47,
Miramos una iglesia que se enfocaba en la alabanza a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad, a la comunidad cristiana, los que iban a ser salvos. ¿Quién es que agregaba a la iglesia los que habían de ser salvos a la comunidad de fe? El Señor. Por eso es una de las cosas y una de mis oraciones que yo les digo siempre al Señor: Señor, añade a los que han de ser salvos. Añade a aquellos que tú has de agregar al reino. La mies es mucha, los obreros son pocos. Señor, añade a aquellos que han de ser salvos. Añade a aquellos que van a ser parte de esta obra de fe. Porque Dios ha escogido personas ya antes de la fundación del mundo para que sean partes del cuerpo de Cristo, lo cual somos nosotros, la iglesia. Entonces, mi oración y nuestra oración como personas cristianas y como personas saludables es: Señor, añade a los que han de ser salvos. Entonces, es el Señor quien da el crecimiento. Mire, también Hechos 5:14 dice: sin embargo, cada vez más personas, multitudes, hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. ¿Quién era? Se acercaban al Señor. La gente se acercaba al Señor. Hechos 16:5. Así que la iglesia se fortalecía en su fe y en el número de creyentes, y el número de creyentes crecía. ¿Qué es lo que hace todo esto? El crecimiento, la fe. Crecía en fe, se fortalecía en la fe, y también esto producía un crecimiento. Entonces, algo que tenemos que entender es que Dios es que da el crecimiento. Dios es que va a agregar a aquellos que han de ser salvos. Por ende, es Él quien el Espíritu Santo es quien va a traer convicción de pecado a aquellos que no le conocen. Voy a hacer una pausa aquí. No sé si alguien quiere aportar algún comentario, anécdotas. Si alguien quiere decir algo, este es el tiempo. Amén, gloria a Dios. Traía a mi memoria, pastor, el pasaje donde habla el Señor sobre el hombre del estanque de Betesda. Sí. Que ha sido sanado. Él deseaba que lo metieran al estanque, pero llegó Jesús y él mismo lo sanó. Amén. Pero dice, me impacta el verso 14, donde dice: después que le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario que dentro de la iglesia haya ese discipulado y esa enseñanza, porque no solamente los domingos ir al servicio se alimenta el alma solamente el domingo. Nosotros como hijos de Dios tenemos la obligación de estudiar la Biblia en nuestra casa. Amén. Y cuando la conocemos, la practicamos, la vivimos y vamos creciendo en fe, vamos creciendo y va cambiando nuestra vida. ¿Por qué le dice Jesús, mira, no peques más? Porque él no sabía que él había sanado. Y muchos van a la iglesia y no entienden. Y dicen, no, es que el pastor es malo, es que no nos enseña el pastor. No, somos nosotros que tenemos que poner, aprender y enseñar, porque tenemos una Biblia en casa. Amén. Y somos nosotros que tomamos la decisión. Traigo a mi memoria, pastor, que a veces escucho orar a las personas y dice: Señor, quítame esto, quítame este pecado. No, Dios no te va a quitar nada, porque Él no te lo dio. El pecado no te lo dio Dios. Nosotros debemos de aprender ahora y decirle: Señor, te entrego en el altar, te entrego mi vida, te entrego este pecado, te entrego esta enfermedad, porque quiero ser libre, porque creo a través de la fe en ti. Es ahí donde Dios comienza a obrar en nuestras vidas. Esa es mi pequeña reflexión. Bendiciones. Amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Así es. Entonces, tenemos que entender esto, y así debe de ser. Así debe de ser, de que nosotros debemos de nutrirnos nosotros mismos, porque por más tiempo que pasemos en la iglesia, nunca vamos a estar ahí todos los días.
Y todos los días debemos de alimentarnos. Mire, esto es tan sencillo. Como nosotros nos alimentamos diariamente, debemos de alimentar nuestro espíritu. Nuestro espíritu debe de ser nutrido diariamente. Entonces, muchas personas dependen solamente de lo que se comen el domingo o el jueves. Entonces ellos se preguntan por qué ellos no crecen o por qué ellos no avanzan. Porque ellos solamente dependen de lo que ellos reciben el domingo. Y no debe de ser así. Yo siempre le digo esto. Y fue una de las preguntas algo que le compartía a unas personas esta semana. Yo le decía, a todos nosotros Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades. Todos nosotros, no hay nadie en este mundo que diga, yo no tengo ningún talento, yo no tengo ningún don, Dios no tiene nada, ningún llamado para mí. Todos tenemos talento y yo creo que todos sabemos o tenemos un conocimiento, un entendimiento de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y la pregunta para ellos fue, y se la hago a ustedes también, si sabes lo que Dios te ha llamado a hacer, ¿qué estás haciendo para mejorar lo que Dios te ha entregado? El talento que te di, si fue 1, si fue 2, si fue 3, si fue 5, si fueron 10, ¿qué estás haciendo para multiplicar, para poner eso a generar, a producir, para cuando el dueño de los talentos venga y te pregunte, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Entonces, mi deber es de todos los días yo necesito dedicarle tiempo a lo que Dios ha puesto en mí. Yo debo dedicarle tiempo a mi vida, a mi fe, a mi espíritu. Mi espíritu necesita alimentarse. Entonces, cuando yo hago esto, yo me voy a mantener saludable y yo voy a crecer. Y ahí vamos a la primera parte. Una de las cosas principales, una iglesia saludable enseña la sana doctrina basado en el consejo de la palabra. Pero no solamente le enseña, pero hace lo que Jesucristo le dijo, enséñeles a los nuevos a obedecer los mandamientos que le he dado. No mis opiniones, porque eso es algo que nosotros debemos de entender. Cuando vamos a la palabra, debemos de entender y saber que lo que Dios nos ha encomendado, los mandamientos de Dios son lo que rigen nuestra vida. Porque hay personas que saben los mandamientos, pero no lo obedecen. Entonces, al yo saber los mandamientos y no obedecerlo, eso me hace una persona tóxica. ¿Sabes? Vas al doctor. Doctor, tengo este malestar. El doctor te da una prescripción, te da tu medicina, te vas a tu casa. Sigues con el mismo malestar. ¿Por qué? Porque no te estás tomando la medicina. Entonces, para que yo pueda llegar a la salud a la que Dios desea para mí, yo debo de comerme, alimentar, tomar la medicina, la cual es su palabra. Entonces, yo debo de todos los días dedicarle tiempo a su palabra. Yo debo de dedicarle tiempo incluso a mi vida personal, a mi parte espiritual, pero también a mis talentos. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. Entonces, Tito 1:9 dice, deben tener una fuerte creencia en el mensaje que se le enseñó, entonces podrán animar a otros con la enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. Entonces, mire algo interesante aquí. Pues, tengo una fuerte creencia. ¿Cómo yo fortalezco mi espíritu? El ejercicio espiritual. ¿Cuál es el ejercicio espiritual del cristiano? Usted lo sabe. Porque mire qué interesante, sabemos lo que debemos de hacer, pero no lo hacemos. Y ahí es donde está nuestro pecado. Es saber el bien y no hacerlo. Yo sé que tengo que dedicarle tiempo, tengo que hacer lo que tengo que hacer, orar, tengo que pasar tiempo en la palabra y no lo hacemos. Entonces tenemos que hacer esto como parte de nuestro desarrollo. Mire, una cosa bien interesante y muchas personas a veces no, yo le digo siempre a las personas que yo como predicador,
y estoy hablando, obviamente soy pastor, pero como predicador, yo tengo que invertirle tiempo al estudio de la palabra. Tengo que nutrirme a mí mismo primeramente, una devoción con Dios, mi tiempo devocional, Dios y yo. Pero también yo tengo que ejercitar y desarrollar mi habilidad en la predicación. Yo tengo que prepararme, yo tengo que estudiar, yo tengo que mirar, investigar, yo tengo que buscar estrategias, maneras de cómo llevar ese mensaje de una manera más hábil o sutil. Entonces yo tengo que prepararme en todas estas áreas y eso es parte del crecimiento de nosotros como cristianos. Entonces, en una iglesia saludable, la Biblia debe ser el centro de la enseñanza. La palabra del Señor, la interpretación fiel y la aplicación diaria de la sana doctrina producirá una vida cristiana saludable. La interpretación fiel y la aplicación diaria de la sana doctrina. Dijimos que la sana doctrina es la palabra del Señor. Porque hay gente que hablan de sana doctrina de hacer cosas, de apariencia. Porque miren, interesante, mucha gente cuando hablan de sana doctrina, lo que hablan es de apariencia. Cosas que para satisfacer a los hombres. La sana doctrina no tiene nada que ver con satisfacer a los hombres para que los hombres me vean. Eso es ser fariseo, vivir una vida de fe, de apariencia. La sana doctrina me cambia a mí mismo, cambia mi ser, cambia mi mente, mi corazón y da fruto. Y ese cambio da fruto que la gente puede ver. Entonces, cuando yo doy fruto, la gente va a decir, usted sabe que una mate de mango por los mangos, que de manzana por las manzanas. Entonces, cuando la gente ve el fruto en usted, va a decir, tú eres cristiano. Tú eres cristiano. Entonces, es algo que nosotros debemos de tener. La centralidad de la verdad bíblica preserva el bienestar de la iglesia local, así mismo como el liderazgo. Entonces, segunda de Timoteo 1:13, aférrate al modelo de la sana enseñanza o de la sana doctrina que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe. Mire, Pablo le está diciendo a Timoteo, aférrate al modelo. ¿Cuál es el modelo? A la sana enseñanza, a la sana doctrina. Lo que aprendiste de mí, un modelo formado, ¿por qué? Por la fe. Entonces, el modelo a seguir es nuestra fe en Cristo, nuestra fe en la palabra del Señor. Que lo que está escrito en este libro, yo lo creo y es verdad. Entonces, y el amor que tienes por Cristo Jesús. Entonces, fe y amor. Debo de tener fe, pero también debo de tener amor a Cristo y amor a mi prójimo. La Biblia nos dice, ámense, tolérense unos a otros por amor a Cristo. Si yo amo a Cristo, yo voy a amar a mi prójimo, yo voy a tolerar a mi prójimo, yo voy a convivir con ellos. Entonces, por amor a Cristo, yo hago esto, porque la realidad es esta, que muchas veces es difícil. A veces usted se va a encontrar con personas difíciles, pero por amor a Cristo, usted trata de convivir con ellos y tolerar a esa persona. Entonces, por obediencia y testimonio a Cristo. Y es ahí donde, mire, yo creo que ahí es donde muchas veces nosotros fallamos, porque no lo hacemos por amor a Cristo. Amamos más nuestro orgullo y el yo en nosotros. Si él no me saludó, yo no lo voy a saludar. Si él me ofendió, yo que me pida perdón. Y ahí es cuando la gente, cuando tú comienzas a hablar de esa manera, es cuando la gente dice, pero tú no eres cristiano. Mire qué interesante que es en esos momentos donde usted por amor a Cristo debe de dar un paso de testimonio y usted no lo da, es que la gente comienza a cuestionarlo. Y no es que nosotros seamos personas que la gente nos maltrate, nos humille, nos tire de un lado para el otro, no utilice como, no, nosotros tenemos que tener carácter. Yo siempre digo que tenemos que tener carácter, firmeza, ser personas de palabra.
Pero cuando se trata de doblegar, muchas veces el orgullo, debemos de soltar el orgullo. Y muchas veces nosotros no convivimos con la gente por orgullo. Yo no lo voy a hacer porque no. ¿Y por qué usted no lo hace? Porque yo dije que no. Pero ¿cuál es su razón? No hay una manera de que usted pueda convencerse, cambiar de parecer. No. Pero ¿qué es lo único que, si cambias de parecer, qué es lo único que va a salir ofendido? Tu orgullo. Sí, pero no quiero, pero no me voy a bajar de él. Entonces, ahí es donde nosotros, la Biblia nos dice que tenemos que amar al prójimo y tenemos que tolerarnos, ayudarnos, levantarnos por amor a Cristo. Nuestro amor a Cristo debe superar nuestro orgullo. Debemos ser más cristianos que orgullosos. Y a veces somos lo contrario. Cuando la verdad bíblica y la sana doctrina se priorizan en una iglesia y se enseñan con compromiso, entonces esto producirá naturalmente una iglesia saludable, la palabra del Señor. La salud de una iglesia depende de la salud también de sus líderes. La iglesia saludable reconoce la calificación bíblica de sus líderes. Esto es algo muy importante y yo le compartí esto en las redes sociales en el día de hoy, porque mientras estaba estudiando me puse a meditar en esto. Entonces tenemos que entender que la salud de la iglesia obviamente depende de debemos de aferrarnos a la palabra y nosotros como líderes ser personas sanas. Y no solamente como líderes, sino personas cristianas debemos de dejar que la palabra, el Espíritu Santo de Dios nos sane. Tito 1, del 6 al 9 dice, los ancianos deben de llevar una vida intachable. Intachable, que nadie te pueda señalar. Mire, yo le decía a alguien hoy, el hecho de ser pastor, la gente siempre va a decir, no, que los pastores esto, que los pastores otro, eso es como quien dice noticia de todos los días. Siempre van a señalar al pastor. Pero nadie te puede, como quien dice, tachar. Nadie puede decir, aunque la gente hable, porque siempre va a hablar, pero nadie puede decir, este pastor me engañó, este pastor me hizo eso. Entonces nosotros tenemos que tener, y como cristianos y como líderes, especialmente los líderes, sobre los cuales hay más responsabilidad, debe tener una vida intachable. Dice, tiene que serle fiel a su esposa o esposo, y sus hijos deben de ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Mire, lo primero, cuando yo leí esto hoy, no lo vi de esa manera, pero ahora digo que el Espíritu me muestra algo. Lo primero que la Biblia, este versículo bíblico nos está diciendo, ¿sabes lo que te está diciendo? Y nos está diciendo que nuestro primer ministerio es nuestra familia, nuestra iglesia. Que mi iglesia empieza en mi casa. Yo tengo que dar buen testimonio. Primeramente mi casa, mi esposa, el esposo y la esposa deben de amarse, deben de respetarse en casa. Mire, yo le decía que si usted vive una vida recta y honesta e íntegra en su casa y con la gente, usted no tiene nada de qué esconderse. Cuando la gente diga algo de usted, usted le va a decir, eso no me mueve a mí porque yo sé quién yo soy. Eso es tener identidad. Usted sabe quién usted es. Pues un líder, versículo 7 dice de Tito 1, pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa del Señor. Administra los bienes de la casa del Señor y debe vivir de una manera intachable. No debe de ser arrogante, lo cual es un problema en nuestros días, porque ahora el estar al frente, mucha gente cree que son celebridades. Nosotros no somos artistas, nosotros somos siervos de la obra del Señor. Por lo cual, un líder no puede ser arrogante, no puede ser furioso o colérico,
no debe de emborracharse, no debe de ser violento ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe de ser hospitalario, su casa y recibir gente a su casa con agrado, amar lo que es bueno, vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida devocional y disciplinada. Y yo me voy a detener en esta parte aquí. Tiene que tener una vida devocional, una devoción a Dios, una vida diaria de oración, de reflexión bíblica, del estudio de la palabra, y tiene que tener disciplina. ¿Qué pasa en nuestros días? Que muchas personas, incluyendo muchos líderes y cristianos, no tienen devoción ni tienen disciplina. No, porque el Señor pondrá en mi boca cuando yo me pare al frente. Usted tiene que prepararse. A mi abuela a mi abuela yo se lo permitía, porque mi abuela no tuvo un nivel académico muy alto, porque en el tiempo de mi abuela los libros no eran muy accesibles, no había una computadora. Pero ningún ministro, ni líder, ni cristiano de este tiempo debe de ser, es que yo no entiendo la Biblia. No, yo no leo la Biblia porque yo no la entiendo. Yo dejo eso para una persona nueva, un nuevo creyente, el cual es la responsabilidad del líder enseñarle y de prepararlo y de ayudarlo a crecer y ayudarlo a a desarrollar una disciplina de devoción a Dios y de estudio de la palabra. Pero el líder, la persona que está al frente, debe de dedicar el tiempo para prepararse, educarse disciplinadamente. Una disciplina, algo que usted hace como una costumbre. Así mismo como se entrenan los deportistas. Eso es una disciplina. Entonces, yo debo de tener disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen que están equivocados. Ese es nuestro trabajo. Debo de prepararme, estudiar, dedicarle tiempo a la palabra del Señor, prepararme como cristiano, porque mire, todo esto va a producir una iglesia saludable. Todo esto va a producir cristianos saludables. Y todo lo que es saludable crece. Recuérdese que la clave está en esto, que todo lo que es saludable crece, se desarrolla, da fruto. Una iglesia sana producirá líderes según el ejemplo de Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza. Entonces, mi deber, mi compromiso es de hacer lo que Cristo hizo, vivir como él vivió. Los buenos líderes identificarán y entrenarán a otros líderes. Y es por eso que yo dije, aunque una iglesia es un hospital, quienes atienden a los pacientes enfermos deben de gozar de buena salud. Y yo no estoy hablando de salud solamente física, sino salud emocional y espiritual. Estamos físicamente saludables, pero ¿y nuestra alma cómo está? ¿Y nuestro espíritu cómo está? Si un pastor vive una vida de pecado, un líder vive una vida de pecado, obviamente no está saludable. Si un líder o un cristiano tiene resentimiento, amargura, odio en su corazón, no está saludable. Esperando el día para que la persona caiga para decir yo sabía que él iba a caer y señalarlo y pisotearlo. Eso no es saludable. Estar todo el tiempo buscando y condenando a la gente. Eso no es saludable. Entonces, nuestro trabajo como cristiano es de estar saludable para ayudar a los que no lo están. Si usted está escuchando esta clase hoy y todas las personas y la mayoría de los que están aquí son personas que ya tienen conocimiento de la palabra, usted debería de estar ayudando a los nuevos que llegan a la iglesia. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo. Debemos de gozar de una buena salud física, espiritual y emocional.
Y mire, yo puedo decir que una de las cosas que yo me he propuesto es de nunca usar el frente, el micrófono para maltratar a las personas. Y han visto momentos donde yo me he sentido herido y me han apedreado. Y yo pudiera estar en todo el derecho de hacerlo, pero he escogido hablar del amor de Cristo y del perdón. He escogido sanar. Y yo como que dice, soy testimonio vivo que hay una gran diferencia entre predicar a Cristo con un corazón sano que con un corazón enfermo. Hay una gran diferencia. La mayoría de personas muchas veces se paran al frente, y cuando usted ve que una gente comienza a apedrear al otro es porque hay algo en su corazón. Entonces nosotros tenemos que estar saludables para poder ayudar a los demás, a los nuevos, a aquellos nuevos creyentes. Esa es la misión de la iglesia. Y ahora cuando digo iglesia, estoy hablando de todo el grupo de personas que se reúnen para adorar al Señor. Comentarios, anécdotas, testimonios, experiencias. Entonces, los líderes deben de ser, o los cristianos deben de ser buenos administradores del ministerio de los recursos que se le ha confiado. Todos nosotros tenemos recursos, tenemos habilidades, tenemos dones que se nos han entregado y debemos de ser buen administradores de la misma. Una iglesia sana o saludable enfatiza en el discipulado. Ahí vamos a la otra parte. Primero enseñamos, segundo discipulamos. Vamos a discipular a otro. ¿Qué es discipular? Yo voy a hacer que otros me imiten, pero yo voy a abrazar a alguien. Propóngase en su corazón. Y ahora que hemos entrado en el avivamiento del Señor en nuestra iglesia y están llegando personas nuevas, propóngase en su corazón acercársele a una persona nueva y diga, yo voy a abrazar a esta persona y yo voy a orar por él, yo lo voy a llamar, yo lo voy a animar, yo lo voy a guiar en su trayectoria de fe, en sus primeros años de fe. Yo me voy a hacer responsable de esta persona. Porque mire, pasan cosas, y ahora experiencia vivida como pastor, que hay hermanos que en vez de ayudar a los nuevos, muchas veces los desaniman. Y nosotros, yo he vivido, he visto, hemos tenido personas así, que en vez de animar a la gente, comienzan a hacer chismes dentro de la iglesia. Una persona nueva acaba de llegar, se le acercan, llegan y comienzan a hablar de cosas que no tienen, como quien dice, que no son de edificación para esa persona nueva. Entonces, tu trabajo como cristiano es al nuevo que llega, motivarlos a que crezcan, a que se mantengan creyendo, a que se mantengan firmes. Mire, yo siempre le voy a decir esto, y es que las personas por lo usual esperan que el pastor le llame o la pastora le llame. Porque dice, él es el pastor, él es la pastora. Pero cuando un hermano se preocupa por ti, la gente dice, en esa iglesia de verdad que hay gente que aman a Dios y aman a la gente. Y usted y yo, mire, muchas veces el impacto que lo que usted hace tiene más impacto que quizás lo que yo pueda hacer. Porque la gente va a decir, obviamente es el pastor. Y ellos esperan y reciben y se alegran que el pastor lo llame, que el pastor comparta con ellos. Pero cuando un hermano se le acerca y le dice, mira, Dios te bendiga. Me alegra que estés aquí. Que usted le diga, voy a estar orando por ti, por tu familia. Todas esas son cosas, la muestra de una iglesia saludable que se preocupa por la gente. Juan 8 dice 31-32, y yo solamente estoy parafraseando. Ustedes son verdaderamente discípulos si se mantienen fiel a mis enseñanzas. Juan 14:15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. La evidencia de tu amor por Dios es tu obediencia.
La evidencia de tu amor por Dios es tu obediencia. Entonces, si me aman, obedezcan mis mandamientos. El discipulado incluye involucrarse en la vida cristiana, en congregarse. Como discípulo del Señor, usted que es un discípulo y que va a discipular a otros, usted debe de motivar a la gente que se congregue. Ah, no, que ya no tenemos que ir a la iglesia, usted tiene que congregarse. Nosotros todos hemos vivido y sabemos que hay una gran diferencia entre hacer un culto por un Zoom que estar presente. No es lo mismo ni es igual. Entonces hay un beneficio en estar juntos, en adorar juntos, en glorificar al Señor juntos. Obviamente con lo de la pandemia, las iglesias estuvieron cerradas, pero ya debemos de retomar eso y congregarnos como iglesia. ¿Por qué? Porque cuando nos congregamos, ejercemos los dones que Dios ha puesto en nuestras vidas. El amor, la paciencia. Traemos una palabra de esperanza. Animamos. Estar en esa convivencia cristiana alimenta nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro ser. Mire, usted no sabe lo mucho que uno nos gozamos. Por eso, mire, en los ayunos que nosotros hacemos mensuales, cuánto nos gozamos estar ahí. Compartir un pan, un chocolate, hablar, contar de la gloria de Dios, hablar de los testimonios. Todo eso edifica nuestra vida. Por eso es tan importante compartir y estar juntos. Entonces, también debemos de crecer en la santificación. Yo siempre digo esto. Cada año que pase, usted debe de ser un mejor cristiano. Este año que va a terminar ya, usted debería estar pensando, este año yo fui un mejor cristiano que el año pasado. Y debe de proponerse, el año que viene voy a ser un mejor cristiano. Ah, pastor, ¿y cómo yo puedo llegar a ser un mejor cristiano? Si yo leía la Biblia una vez a la semana, la voy a leer 3 esta vez a la semana. Si yo solamente oraba desde mi cama, esta vez yo me voy a tomar un tiempo, me voy a poner de rodillas, voy a buscar un espacio y voy a tomar tiempo de oración. Es así como se crece, es así como uno se desarrolla, es así como uno va creando un hábito, una disciplina saludable en Dios. Y es así como la santificación se va produciendo en nosotros. Mire, yo me encontré una vez, hace muchos años atrás ya, con un pastor que yo escuché por muchos años y todavía escucho, no con la misma frecuencia ahora. Y él decía que si tú no oras y tú no pasas tiempo en la palabra, tú nunca has conocido a Dios. Yo me recuerdo que yo era un joven adolescente en ese entonces. Cuando yo me encontré con esa verdad, yo dije, entonces todos estos años yo no he conocido a Dios. Yo he escuchado a los pastores, a los amigos, a los evangelistas, a los misioneros hablar de Dios, pero yo nunca le conocí o no le conocía. Y yo me tomé la tarea de decir, yo quiero conocer a Dios de una manera personal. Y es ahí cuando yo comencé a estudiar la palabra del Señor, a pasar tiempo en oración. ¿Qué usted cree que fue sucediendo en mí? Y yo digo esto como testimonio porque lo recuerdo así tan claramente, que mi manera de hablar comenzó a cambiar. Y no era que yo hablaba con malas palabras ni nada así por el estilo, pero yo comencé a hablar haciendo referencia de lo que la palabra de Dios dice. Ya yo no hablaba de mi propia opinión, sino decía, la Biblia dice. Y yo dije, y yo como que me di cuenta y dije, wow, es aquí la gran diferencia entre yo decir lo que yo pienso y hablar de lo que la palabra de Dios me enseña y me dice. Y es por eso que la santificación es de mucha importancia. También debemos de dar fruto digno de arrepentimiento. Si te convertiste, debe de haber un cambio. Obviamente es un cambio que va en proceso y que va a terminar el día que partamos de esta tierra o que Cristo nos venga a buscar, pero debe de dar cambio, testimonio. La gente tiene que comenzar a notar el cambio en ti. Si tú te conviertes y la gente no ha visto un cambio y las cosas siguen igual, hay que pasarte al altar otra vez y hay que orar y tienes que hacer la oración otra vez.
Lo digo de manera de chiste, pero tú tienes que detenerte y decir, espérate, las cosas no están cambiando. Y si yo acepté a Cristo, deben de cambiar, deben de ser diferentes. Las cosas en casa deben de cambiar. Tengo que comenzar a ser un mejor esposo, un mejor hijo. Tengo que ser un mejor cristiano. Tengo que ser un mejor compañero de trabajo. Las cosas tienen que comenzar a cambiar porque Cristo ahora vive en mí. Y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces, la otra cosa, mire esto, crecemos, aprendemos, aceptamos la palabra, la obedecemos, comenzamos a cambiar, a dar frutos, a poner la palabra como parte de nuestras vidas, a crecer en Dios, a dar frutos. Y entonces debemos de comenzar también a llevar a cabo la gran comisión, que es la evangelización, que es la extensión de la iglesia local. Somos una iglesia, el grupo de personas el domingo, pero durante la semana yo soy la iglesia, yo soy CFC. Y una de las cosas que yo quiero que usted entienda, y siempre le decimos a nuestros líderes y a nuestros hermanos, es de que nosotros, usted y yo, primeramente somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Usted representa a Cristo, usted es de la compañía de Cristo. Así como hay representantes de diferentes compañías de productos de belleza, de compañía de esto, de lo otro, usted es representante de Cristo. Por ende, usted debe de dar testimonio de tal y vivir de tal manera. Segundo, usted es representante de su casa y de su familia. Una de las cosas que nosotros tratamos siempre de enseñarle a nuestros hijos, especialmente allá a nuestro hijo adolescente, es de que él nos representa a nosotros en su manera de ser, en su manera de vestir, cómo él se comporte, como él, lo que él haga nos representa a nosotros. Usted representa a su iglesia. Usted nos representa a nosotros como pastores. Por eso, usted no ha escuchado a personas decir, yo no sé cómo esos pastores aceptan a esa persona en esa iglesia. Porque ellos nos ven a nosotros y usted es una representación de nosotros. Entonces, usted representa a Cristo, representa a sus pastores, representa a su iglesia. Y es por eso tan importante usted dar una buena representación de lo que usted es. Y es por eso que usted debe de vivir una vida en obediencia y ayudar e inspirar a otros. La pregunta es esta. ¿Qué vas a hacer para inspirar a otros? Pastor, yo no sé cuál es mi llamado, mi ministerio, mi don, no sé cuál es mi misión. Mateo 28. Todos tenemos una misión individual y tenemos planes. Dios tiene cosas destinadas para nosotros individualmente, pero también como iglesia somos uno. Como el cuerpo de Cristo somos uno. Por ende, usted tiene el compromiso, la misión y la encomienda de predicar a Cristo, de llevar las buenas noticias del evangelio a Cristo. Y así como hay modas que se esparcen por el mundo y hay tradiciones y costumbres y estilos que se parten por el mundo, asimismo nosotros tenemos que buscar la manera de inspirar a otros. Es por eso que, mire, la vida cristiana no es solamente conocer, como que dice, ir a la iglesia, sino es toda su manera de vivir. Usted debe de inspirar a las personas en toda su manera de vivir. Como usted habla, como usted se viste. Mire, yo siempre creo eso. Y siempre le digo a los hermanos, nosotros tenemos que mejorar en toda manera. Ah, no, pastor, que no me gusta poner una corbata, un traje, no me gusta cambiar. Entiendo, pero ahora que estamos en Cristo debemos de mejorar nuestra manera de vivir. Ya no somos las personas que éramos antes. Entonces, usted, en todo lo que usted haga, usted debe de glorificar a Cristo. Hagan todo lo que hagan como para el Señor. Así que tenemos esta encomienda. Entonces, una iglesia saludable es algo que crece, es algo que es una iglesia que está centrada en la palabra, es una iglesia que
es una iglesia que da fruto, es una iglesia que está comprometida a la gran comisión, a la evangelización. Usted tiene como un compromiso de todos los días de ir por el mundo en su día a día, cuando estás en el supermercado, cuando estás en el laundry, cuando estás en el trabajo, donde quiera que tú estés, en la escuela, en el bus, ir por el mundo, cuando estás en el mundo, ir y hablarles a otros de Cristo. Y eso es lo que hace una iglesia saludable. Todo lo saludable, todo lo que está saludable, emocional, espiritual y físico, crece y da fruto.